Bueno, ya no le voy a dar la bienvenida porque se la di, le agradecerle de nuevo a la editorial Ampensar y a Antonio José Pontes y Daniel Bardeston que estén hoy presentando este libro, así que le dejo a ellos la palabra, lo que ustedes quieran. Bueno, buenos días, perdón. Estamos muy agradecidos de que estén ustedes acá por la obra que es tan complicada y el día también que es tan complicado. Y estoy muy contento yo de estar con Daniel Bardeston presentando estos libros y reencontrándome con Daniel, que hace tiempo que no nos veíamos. Y estar aquí, creo que de todos los sitios donde hubiéramos podido presentar el libro, este es el mejor de los sitios posibles. Por lo que nos han enseñado del Museo del Escritor antes, y porque de lo que vamos a hablar y lo que Daniel nos va a explicar, su trabajo, tiene que ver un poco con la reliquia, tiene que ver un poco con lo que queda de un escritor y tiene que ver un poco también con lo que hace que pensemos en los objetos de un escritor, en lo que va dejando la huella de un escritor. Hace poco, esta semana, hace unos días, se subastó y se pagó una cantidad enorme de dinero unas gafas Celine de Jan Didion. Era la subasta de los objetos de Jan Didion y subastaron hasta el rodillo de cocina, un montón de cosas, y el precio de las gafas era, yo no me acuerdo si llegó a los 20 y tantos mil dólares por las gafas de ella. Es decir, alguien quería gafas de sol, no graduadas, además decía el lote de la subasta que cualquiera podía usarlas, ¿no? Alguien quería ver la vida, el mundo a través de las gafas del escritor. Y eso es lo que uno trata también de hacer cuando se acerca a este tipo de objetos. Yo creo que, y creo que Borges estaría de acuerdo con esto que voy a decir, Borges hablaba mucho de cómo, cuando hablaba del descrédito en que habían caído las musas, como la inspiración y el tipo el siglo XX lo había convertido de creencia en las musas como donadoras del arte, de la literatura. Borges hablaba entonces del inconsciente, de las teorías freudianas, como un sustituto de las musas. Ya nosotros ni creemos tampoco en el inconsciente, y entonces estábamos todo el tiempo, cuando uno piensa en un escritor, está todo el tiempo preguntándose cómo puede haber llegado lo que escribe, cómo puede haber llegado al punto en el que se llegó al texto cristalizado que uno termina leyendo, el texto que uno conoce. Y digamos, la adoración de las reliquias de un escritor forma parte de la idea talismánica de que en esos objetos hay una capacidad, hay una fuerza que lo ayudó a escribir. Hay un interés, una curiosidad muy grande, lo saben ustedes que seguramente han leído muchas entrevistas sobre el tema, sobre los ritos del escritor a la hora de escribir. Cómo escriben, a qué hora, qué merodeos hacen, lo que Roland Barthes llamaba el mariposeo, que es todo lo que él hacía para sentarse de una vez a escribir, ¿no? Y hay también una obsesión que tenemos, museística, por saber los objetos del escritor, lo que hay en la mesa del escritor, el otro día también leyendo una entrevista con Don DeLillo, dice que me pareció rarísimo, que él tenía una foto de Borges en su escritorio, que se la había mandado con Tobin, el narrador, que le parecía que la cara de Borges, en la entrevista no venía la reproducción de la foto, así que no puedo saber cuál es, pero que la cara de Borges era la de un chamán. Y que él, que era un lector de Borges, lo había leído, pero que no era, digamos, no tenía filialidad literaria con Borges desde muy, muy grande. La foto le servía para cuando él estaba entretenido, que no estaba queriendo escribir, cuando estaba mariposeando, lo que llamaba Barthes, que se demoraba y todo, veía al chamán Borges como diciéndole: escribe, ponte a hacer tu trabajo. Bueno, estas mismas obsesiones por
por los objetos, pero más centrada en algo, menos espirituosas, son las relaciones lo que ha llevado a Daniel Bardesson a meterse en la papelería de Borges, una papelería dispersa, muy dispersa. Además, a mí me gustaría que empezáramos hablando del estado en que tú, cuando empiezas a trabajar, ¿qué te lleva a empezar a trabajar a fondo en los papeles? Tú has escrito libros sobre Borges, has estudiado a Borges profundamente y diriges la revista Variaciones Borges en Pittsburgh University, pero ¿qué te lleva a empezar a trabajar en los manuscritos y en qué estado encuentras esos manuscritos? Me gustaría que empezáramos por ahí. Bueno, tiene una respuesta sinuosa. Sí. Yo aprendí a hacer crítica genética, el estudio de las sucesivas versiones de un texto, desde primeros esquemas o planes hasta borradores y versiones prepublicadas y a veces postpublicadas. No con Borges, había estado escribiendo sobre Borges desde los años 80, pero en el 96 me pidieron que estudiara una pequeña parte de los papeles de Manuel Puig para un congreso en La Plata, que después ese texto terminó en la edición de archivos del Becerra Monferraña, un texto sobre las notas de pie de página de Puig, sobre teorías de la sexualidad. Entonces, para hacer ese trabajo tuve que tratar de desentrañar la relación entre los apuntes de lectura, manuscritas y dactiloescritas, de Puig sobre teorías de la sexualidad y de la Revolución Mundial, y la relación entre ambas, y escribí ese ensayo que está en la edición de archivos. Después, eso fue en 96. En 97, por Beba Eguía o Beba Piglia, pude ir a Avenida América a comenzar a estudiar los papeles de Onetti. Organicé, Dolly me abrió la puerta llorando, se fue a acostar, me dejó 3 días en la sala organizando los papeles caóticos de Onetti, y a base de eso hice una edición de las novelas cortas de Onetti que eventualmente se publica en Colección Archivos en el 2009, en el centenario de Onetti, pero que básicamente el trabajo lo terminé en el 2000, ¿no? 2001 comencé a trabajar papeles de 4 versiones de 4 cuentos de Silvino Campo, y eso lo trabajé con un grupo de estudiantes y se publicó eso en la revista escritural en Poitiers. Volví a trabajar con un grupo de estudiantes en Pittsburgh unos años después con papeles de Onetti que supuestamente eran los manuscritos de J. Cadáveres, pero realmente resultaron ser etapas anteriores de J. Cadáveres, donde J. Cadáveres y Para una tumba sin nombre era el mismo proyecto. Después se desprendieron. Por Julio Premat pude trabajar con los papeles de Saer, un ensayo sobre los borradores de traducciones poéticas que él no publicó en vida, de poesía norteamericana. Entonces, bueno, cuando se me iluminó una bombilla, una curiosidad, como en el 2009, y pensé, bueno, ya he estado trabajando crítica genética y de modo paralelo he estado trabajando sobre Borges desde hace muchos años. ¿Por qué no trato de hacer algo con ese objeto imposible que es el archivo Borges, ¿no? ¿Cómo? No tengo la menor idea cómo, pero voy a tratar de reunir lo que pueda. Ya se habían publicado
sí, el Colegio de México publicó una edición pésima, espero que esto esté grabado, que llegue a Providence, Rhode Island. Una edición lamentable del manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de España del Aleph. Es uno de 3 borradores del Aleph. No supieron trabajar con la dificultad del manuscrito, no hicieron buenas transcripciones, las notas son un horror. Eso lo dijo antes que yo, Cristina Parotti, que en ese momento dirigía con Iván Almeida Variaciones Borges, lo habían fundado en Dinamarca. Así que yo no soy el que tiró la primera piedra. Y el sobrino de Borges, que acaba de morir, Miguel de Torre Borges, había publicado un libro que se llama Borges, Fotografías y Manuscritos, que tiene fotos de la familia y algunos manuscritos. Entonces el primer material que tenía ya publicado era muy poco, y comencé a mirar catálogos de anticuarios. Algunos publicaban una página de algo, normalmente no publican en buena resolución un manuscrito entero, pero a veces publican con buena resolución una página, ¿no? Un poco para tratar de tentar a los compradores. Y en la red circulaban cosas. Mi primer intento fue por eso. Hay un libro de los años 40 sobre William Butler Yeats que un librero en Delaware estaba tratando de vender por $10,000 y puso las notas, esto fue en 2009, puso las notas de Borges sobre ese libro en la red para tratar de que alguien se animara a pagar $10,000 por el resto. Yo, a base de eso, di una conferencia en la National University of Ireland en Galway sobre esa hoja y después volví y leí el libro, compré un ejemplar común por $10 en Eight Books y le escribí al librero diciendo, bueno, acabo de hablar de ese ejemplar, usted dice en su catálogo en línea que hay 3 páginas más, no le voy a comprar el libro, pero tal vez me podría compartir esas 3 páginas. Entonces, de buena gana me mandó escaneos de las otras 3 páginas con anotaciones Borges, una de las cuales era una transcripción en letra de Borges de un poema de Yeats y otra era un comienzo de traducción de Leda and the Swan, de uno de los poemas más famosos de Yeats. Esto es 2009. Cuando un año antes, cuando el Borges Center se había trasladado de Dinamarca a Iowa en el 2006. En el 2008 me fui a Pittsburgh y cuando estaban ajustando el sitio web para el sitio de la Universidad de Pittsburgh, hubo unos meses que no funcionaba el sitio del Borges Center. Y de repente comencé a recibir mensajes desesperados de 2 empleados de la Biblioteca Nacional Argentina, Laura Rosato y Germán Álvarez, quienes no conocía, y 2 años después me enteré en qué estaban, porque publicaron el libro Borges, Libros y Lecturas en la Biblioteca Nacional con varios miles de anotaciones de Borges al final de los 800 libros que donó cuando dejó la dirección de la biblioteca en el 73 con la vuelta de Perón. Claro que las anotaciones no estaban en los 800 libros, solo en 280 más o menos. Pero eso confirmaba un poco la idea que yo había tenido a base del ejemplar
del estudio sobre William Butler Yeats que había materiales nuevos por explorar. Y Ricardo Piglia, cuando se hizo un evento para celebrar la publicación del libro de Rosato de Álvarez en la Biblioteca Nacional en el 2011, no recuerdo si Sergio estuvo o Julio, Ricardo estaba preparando las clases que dio después en la televisión pública, las 4 clases Están en YouTube. que están en YouTube sobre Borges, y me dijo, hay un anticuario que tiene mucho material. Entonces me lo presentó y a base de eso comencé a tener contacto con coleccionistas y pude comenzar a ir a las pocas bibliotecas que tenían materiales originales de Borges que habían comprado o a veces por altas sumas. En ese momento todavía tenía acceso a una colección privada que después me cerró las puertas, no solo a mí, a todo el mundo, a los macedonianos también, como sabrá Prieto. Entonces, pero en el 2011-12, por ahí pude acceder a esos materiales también y sacar fotos, a veces buenas fotos, a veces borrosas, y comenzar a hacer una especie de archivo digital Borges que existía en mi computadora y no existía en la realidad, a base de cosas que estaban circulando en la red, que eran en catálogos de venta, etcétera, etcétera. Eventualmente, cuando comencé a escribir el libro tenía, yo creo que 25 manuscritos. Cuando terminé había accedido a unos 160 y ahora diría que he podido acceder a unos 400 o más, 500 a veces. Los cuadernos es un poco difícil contar porque a veces hay 15 cosas en un solo cuaderno. Y como dije, hay 25 cuadernos nuevos en Michigan State desde el año del 2019 que estamos estudiando. Entonces me puse a escribir primero ensayos sueltos, ¿no? El manuscrito de tal cosa, el manuscrito de tal otro. Y en el Congreso de Cádiz del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, que fue 2012, recuerdo que me senté con Fernando Di Giovanni de CUNY Graduate Center en Nueva York, un cordobés, gran especialista en cuestiones de archivos, no este tipo de archivos, archivos de epistolarios de escritores y de críticos. Ha publicado un gran libro sobre eso, Vernacular Latin Americanisms, y su libro anterior sobre las bibliotecas populares de José Ingenieros y de Ricardo Rojas, los textos de la patria. Entonces, él estaba escribiendo Vernacular Latin Americanisms y yo estaba tratando de ver qué diablos iba a hacer con los papeles tan caóticos y tan fragmentarios. Y le dije, un poco para tantear el terreno, Fernando, ¿te parece que si organizo el libro a partir de las distintas etapas de la composición, aunque no tenga materiales suficientes para realmente decir cómo era cada etapa, que podría hacer una especie de historia de cómo escribía Borges, aunque no tuviera el dossier genético completo, que es lo que pide siempre el dogma de la crítica genética, ¿no? Hay que tener el primer plan, la correspondencia que tiene que ver con eso, primeros esquemas, borradores 1, 2, 3, prueba de página corregida, etc. Con Borges eso obviamente no existe y nunca existirá. En algunos casos he visto 4 o 5 etapas de un texto, pero no puedo decir y no creo que nadie pueda decir que exista un
negocio completo para ninguno de los textos. Pero sí tenía notas de lectura. En dos casos importantes tenía lluvias de ideas, lo que los teóricos de la crítica genética llaman avant-texte, digamos, los planes previos a la escritura, las notas en una copia que está en Virginia de Aulus Gellius de las Noches Áticas, tienen dos hojas muy caóticas que están reproducidas en el libro. Hay apuntes hacia Sentirse Muerte, el texto que se publica en el 28 en el idioma de los argentinos, y también algunas cositas que tienen que ver con el cuento de 5 años después, Hombre de Espina Rosada. Y el otro, el manuscrito del Hombre de Espina Rosada, está en una colección particular, pero a diferencia de todos los otros dueños de papeles de Borges, esa dueña, su secretaria me dijo que quería figurar, así que puedo decir qué es lo que tiene. Tiene las tapas de un cuaderno Lanceros Argentinos de 1910, con muchos apuntes en la portada y en la parte de atrás, y apuntes para dos ensayos importantes de Borges, los más importantes sobre teoría narrativa, la postulación de la realidad del 31 y el arte narrativo de la magia esa es la tapa. Okay. Entonces pude transcribir físicamente del original y sacar fotos del interior. El cuaderno se había despedazado en algún momento. Los papeles sueltos valen más que los cuadernos completos. Y los papeles limpios, lindos, valen mucho más que los papeles muy trabajados, ¿no? Es una de las contradicciones del mercado de manuscritos. Entonces, este cuaderno termina con una flecha que indica que continuaban las notas para esos dos ensayos sobre teoría narrativa, y después estaban las hojas sueltas, las 5 hojas de Hombre de Espina Rosada y dibujos de un artista, JJ Benítez, que había hecho una linda caja de artista a base de eso, pero el resto del manuscrito del cuaderno no sé dónde está y se sobrevive, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco iba conociendo a coleccionistas. Uno me propuso un trato que tuve que explicar que yo era un profesor universitario, que no estaba en el negocio y que no me interesaba recibir comisiones ni estar de intermediario, etcétera, etcétera. Pude fotografiar muchas cosas antes de que se vendieran, así que hay fotos de cosas aquí que no sé dónde están ahora. Porque pude sacar fotos pre-venta por la generosidad de los libreros. Cada vez que se pone en exposición algún manuscrito de Borges, saco fotos, así que mi archivo ha seguido creciendo, ¿no? Pero estamos conversando con Ponte de la interesante contradicción entre Fernando Pessoa, que no publica casi nada en vida y que sin embargo guarda en un baúl, y parece que hay un segundo baúl que quedó con la familia, guarda sus escritos inéditos, y después de la muerte, durante los últimos 90 años se ha ido trabajando ese archivo, pero estaba básicamente en un
Monarca, que está en la Biblioteca Nacional Portuguesa, y en la otra que está con la familia todavía. El caso Borges es que Borges decía que no le interesaba el manuscrito como tal, cuando Manuel Mujica Lainez, Manucho, que ustedes tienen cosas aquí de él, regaló una colección de manuscritos argentinos a la Biblioteca Nacional en la época en que Borges dirigía. Él se burló ante la prensa en las ruedas de prensa diciendo: no sé por qué alguien coleccionaría papeles de escritores argentinos, ¿no? Qué cosa más ridícula. Y la verdad es que sí, iba regalando papeles cada vez que dedicaba un cuento a alguien, se los regalaba, dejaba en la mesa de redacción de Sur y de La Nación, y supongo que también de la prensa, muchísimas cosas. Nunca aprendió a escribir a mano. No sabía escribir a mano. Así que sus copias en limpio o casi en limpio son las únicas, las últimas versiones en la mayoría de los casos, y no se interesaba demasiado en coleccionar sus propias cosas. Cuando vivía la madre, que murió a los 99 en el 75, ella había guardado en su cuarto algo cerrado con llave de cuadernos. Había, según un coleccionista que pudo trabajar ese material en vida de Leonor, había 43 cuadernos. Yo ahora he sabido de la existencia de más o menos 40, ¿no? Hay 11 que me están inaccesibles, pero bueno, algunos fragmentos de esos 11 también están publicados. Esos cuadernos no eran en su gran mayoría cuadernos para ensayos, poemas o cuentos, eran apuntes para conferencias. Borges, después de los Anales de Buenos Aires y después de haber renunciado a la Biblioteca Municipal Miguel Cané en el 46, los Anales de Buenos Aires, el 46-48, son los mismos años que se psicoanalizó con el doctor Cohen-Miller. Eso lo sabemos gracias a Estela Canto y también a las investigaciones posteriores a la publicación del libro de Estela Canto de Julio Bosco Voynich. Trabajó con el doctor Cohen-Miller con sus problemas sexuales y también con su pavor escénico. Su pavor escénico, que estaba tan grave que en el 42, en el Desagravio Sur, escribe un texto que lee otro. En 45, en Montevideo, escribe aspectos de la literatura grotesca. El joven José Pedro Díaz lee el texto. Supuestamente Borges movía los labios mientras él hablaba, mientras le leía a José Pedro Díaz. 46, un homenaje que le hace la Sociedad Argentina de Escritores, tampoco leyó, escribió pero no leyó. Y de repente en el 49 dio más de 100 clases. Pasa del pavor más total a la soltura más absoluta. Algo hizo el doctor Cohen. O la necesidad económica, o las circunstancias políticas, o todo eso junto, ¿no? Pero se gana la vida del 49 al 55 dando clases y conferencias. Y viajando al Uruguay, cuando le permitía el gobierno, le quitó el pasaporte y después lo recuperó, y viajando mucho a provincias argentinas. Dio clases
Todo eso está ahora en Talks by Borges, en el borges.bit.edu, y en la Biblioteca Nacional a una página que preparó Mariela Blanco de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos trabajando la etapa de las conferencias y las clases. Dio más de 300 clases en total entre el 49 y el 55, y obviamente después de la ceguera, cuando ya no podía sacar apuntes él o hacer investigación, le leían de sus apuntes de esos 5 o 6 años, y a base de ese logró improvisar conferencias, y como tenía una gran memoria para citas, pasó el resto de la vida dando entrevistas, repitiendo citas enteras. Así que esa etapa, la etapa oral, no hay en su mayoría papeles para sostener cómo era ese proceso de dictado, pero hemos publicado 3 libros de ediciones facsimilares, y la página más interesante tal vez son estas. En el 65 Borges dicta a la madre un poema que llama Elegía, que es uno conocido por todos como La Milonga de Jacinto Chiclana, y eso pueden ver que lo que dice Borges en la época de la ceguera, que componía poemas usando versificación tradicional y rima, porque era más fácil componer un poema entero en el cerebro y después dictarlo, no es verdad, porque dicta variantes, igual que en su época de puño y letra. La madre tacha y pone variantes, bastantes, y en la última página nos enteramos por coincidencia que ella había agarrado de ese placar donde tenía guardados sus manuscritos de las conferencias, había agarrado el cuaderno de las 6 clases sobre Gustave Flaubert que dio en el 52. Entonces, el último pedacito de La Milonga de Jacinto Chiclana del 65, bueno, todo el poema está escrito en los versos de los apuntes sobre Flaubert, ¿no? Entonces hay una continuidad entre el periodo de los apuntes para clases y la fase oral de las muchísimas conferencias y entrevistas. Bueno, lo respondí de modo un poco largo, pero la investigación fue larga y fue muy incierta. Yo no tenía la menor idea qué sorpresas me iban a deparar. ¿Puedo contar una anécdota graciosa? Ya que se habló del Aleph, hay 3 manuscritos del Aleph. La primera es la regalada a Estela Canto, con quien quería tener una relación, y ella le dice que solo se casa con él si se acuestan primero, y eso es lo que motiva sus visitas al doctor Cohen Miller. Recordarán que en el cuento dedicado a ella, el cuento, digamos, de amor por, ¿no? La llamaba Beatriz Viterbo. Descubre, mirando los restos de Beatriz Viterbo en el Aleph, que hay cartas obscenas entre Beatriz Viterbo y su primo hermano Carlos Argentino de Neri. La verdad del caso es todavía mucho más perverso. En el manuscrito tacha la palabra hermano
y pone primo hermano. Estela Canto había tenido relaciones incestuosas con su hermano Patricio Canto y se alardaban los dos de que había sido la mejor experiencia Era física. conocido en el escenario Sí, literario. en el escenario de Sur, eso era la manera de provocar a las expectativas burguesas, ¿no? Es decir, decir eso en público. Entonces Borges incorpora ese detalle a su cuento, ¿no? No, pero, el otro manuscrito, el último manuscrito del Aleph, yo no lo vi y no lo vio, bueno, y no sabe dónde está la persona que me mandó las fotos, pero cuando huyó de la Argentina un financiero acusado de crímenes financieros que había estado casado con una modelo y todo eso terminó en un divorcio muy espectacular, así que es fácil de rastrear esto poniendo manuscrito Aleph Borges. Mi contacto lo llamaron para tasar un manuscrito que estaba en una pared más o menos así, un marco de 5 metros de ancho y 1 metro de alto, portada del Aleph, las páginas de la copia en limpio, foto de Borges. Fetiche dejado por un tipo que está huyendo de la justicia y no sabemos qué pasó después con eso. Así que bueno. Y el tercero está aquí, ¿no? El primero está aquí, El primero está aquí, el segundo es muy fragmentario, he visto pedacitos. Entonces, ese es un ejemplo, esa cosa en la pared es un ejemplo del valor fetiche de copias en limpio con firmas y fotos y fechas. Los papeles de trabajo no son bonitas para ponerlas en la pared, ¿no? La crítica de Shakespeare habla de los foul papers, ¿no? Los papeles no solo sucios, ¿no? Como excrementales, ¿no? Y los papeles de Borges, los papeles de trabajo son realmente muy impresionantes por la cantidad de cosas descartadas, ¿no? Bueno, entramos en los papeles entonces. Lo primero que llama la atención es la letra. Quiero que me gustaría que hablaras de eso. El tipo de letra que hace Borges, su caligrafía, que es tan particular. Okay. La letra, digamos, del 23 hasta la ceguera, la letra para los borradores es una letra muy chiquita, que responde exactamente a la descripción que está en la nota al final de Pierre Menard, Autor del Quijote, donde se habla de los cuadernos de Pierre Menard, de su letra de insecto, sus cuadernos cuadriculares y sus peculiares símbolos tipográficos. Era tan pequeña la letra que cuando mi colega, amiga, la diseñadora María Celeste Martín, comenzó a estudiar cómo podíamos hacer ediciones facsimilares con reconstrucciones de los manuscritos, ¿no? Porque todo eso está, bueno, en face, ¿no? Ese no es un buen ejemplo, pero la cantidad de cosas, ¿no? En el manuscrito y en la transcripción digital, caben como 2,5 veces más letras en un renglón de lo normal, ¿no? Y suele escribir en renglones
impares porque sabe que va a reescribir. Entonces deja espacios para reescrituras. Utiliza mucho los márgenes. Utiliza el margen superior dando vuelta. Entonces aprovecha al máximo la hoja en la letra de insecto. Ahora, no es la única letra de Borges. La letra que había cultivado en la época ultraísta es una letra, y hay unos ejemplos de carteles de cine expresionista alemán, que claramente es una letra que inventa como homenaje a los carteles del cine expresionista, ¿no? Entonces, estos títulos de poema es la misma letra de Metrópoli también, de nuestra calidad. Esa etapa dura poco, dura digamos del 20 al 22, igual que su ultraísmo dura poco. Pero está tan consciente de haber inventado esa letra que cuando escribe un poema que publica en Ferrol de Buenos Aires con el título Judería, es un poema escrito en 2021, retocado varias veces y publicado Judería. En el 43 reedita ese poema y retoca el manuscrito del 2021 y le cambia el título a Judengasse durante la Segunda Guerra Mundial y escribe Judengasse en la letra expresionista como juego consigo mismo, ¿no? De reconocer que había escrito un poema en las postrimerías de la revolución bolchevique y las matanzas de los judíos en el ex imperio zarista, ¿no? De los que escribió tan elocuentemente Isaac Pavel, retratado por Borges en El Hogar, ¿no? Sí, sí. Cuando ya estaba en un gulag stalinista. Entonces reconoce que ese poema sobre los pogroms zaristas y post-zaristas tenía una nueva vigencia y le cambia el título a Judengasse y escribe Judengasse como si fuera con la letra expresionista. Las copias en limpio son parecidas a la letra de insecto, pero muchísimo más grandes, ¿no? Es decir, que hace el esfuerzo, como no sabía escribir a máquina, hace el esfuerzo por escribir más claro. Y no escribe en cursiva. Y no escribe en cursiva. Y eso se debe, creemos, a la falta de escolaridad en la Argentina, porque en las escuelas argentinas era muy importante aprender a hacer cursiva y sus padres tenían letra cursiva bonita. Y la cuarta caligrafía, que es la que tienen aquí en la firma de la carta escrita por Leonor, es una especie de garabato de ciego, ¿no? Los libros firmados por Borges a partir del 60 hay una cosa un poco vaga que se reconoce como la firma ciega de Borges, ¿no? Es decir que ahora lo otro importante es que, bueno, la nota de Pierre Menard está escribiendo sus propios cuadernos y en el jardín de sendero que se Eso te iba a decir. Tú has encontrado en este trabajo sobre la genética de la escritura, tú has encontrado que textos terminan siendo metáforas del propio trabajo, como el jardín de los senderos que se bifurcan, la simultaneidad, las versiones distintas, bifurcadas y simultáneas, todo. Y
¿Eso te ha servido para entender el texto de otro modo, entenderlo para profundizar en el texto? Sí, porque, bueno, en ese cuento, en el jardín de senderos que se bifurcan, la discusión entre Yu Tsun, el espía chino, y Stephen Albert, el sinólogo en el centro de Inglaterra, Stephen Albert le describe los manuscritos del bisabuelo de Yu Tsun, Suipen. La descripción del caos de manuscritos y borradores que se contradicen y muchísimas variantes, de nuevo, es una descripción de Borges de cómo era su papelería, ¿no? Entonces, conscientemente en ese momento decide, ahora estos papeles no se habían visto, ¿no? Entonces yo creo que nadie se enteró que estaba haciendo una descripción de sus propios manuscritos. Pero eso está ahí, está en Firmenar, está en Examen de la obra de Herbert Quain. Es decir, que estaba muy consciente de cómo representar para sí mismo su método de escritura. Y otra anécdota graciosa, y esto está más desarrollado en la continuación, en Lo marginal es lo más bello, que es este libro. Ahí hay un ensayo sobre las copias en limpio. Las copias en limpio, escribo sobre todo sobre Examen de la obra de Herbert Quain. Pero entre octubre del 41, cuando publica Examen de la obra de Herbert Quain en Sur, y diciembre, cuando se publica el libro El jardín del sendero que se bifurcan en la editorial Sur, el 30 de diciembre, se toma un libro de contabilidad, marca Carabela. No han sobrevivido las copias en limpio de todos los cuentos, pero de 5 sí. Y escribe las copias en limpio para entregar a la editorial Sur, que después se dispersaron los 4 vientos, en las páginas del haber del cuaderno de contabilidad. Las páginas de debe están en blanco. Que de nuevo es una cosa maravillosa de autoconciencia del proceso de escritura, ¿no? Y la cuestión de libros de contabilidad en la literatura es un tema interesante. Sí. Julián del Casal en Cuba escribió gran parte en el libro de contabilidad del ingenio de la familia, que había venido el George Supremo, de Roa Bastos. Hay mucho sobre un libro de contabilidad del Dr. Francia que no sé si existe de verdad, si existió, pero Roa Bastos hace ese juego también con la página del haber y la página del debe. Y bueno, y en ese caso queda clarísimo que Borges sabe que está recopilando los textos de un libro importante y que quiere aprovechar ese libro de contabilidad. No los aprovecha, los libros de contabilidad estaban estampados con el número de página, no los aprovecha del 1 al 50, quita hojas, eso, la lista es muy caótica, pero de todos modos, y faltan páginas, no he podido llegar a 2 de los cuentos en las versiones de las páginas de la web. Pero el proceso queda claro, ¿no? De que hay un esfuerzo por poner en limpio y de tener en su haber. Usa también Borges, está también los libros de su biblioteca como agenda y como
hace esquemas de libros futuros, ¿no? Listas de listados de libros futuros en las guardas de los libros. Sí, hay unas 8 listas, ¿no? Sobre todo para los poemarios y los ensayos de los años 20, Luna enfrente, El tamaño de la esperanza, El idioma argentino, Cuaderno San Martín. Hay listas de los textos y en el número 52 publicamos una lista también en papel cuadriculado de un cuaderno que está ahora en Michigan State, una lista preliminar que se habrá hecho en el 51, puedo decir con mucha precisión, que esta lista se hizo en el 51 para otras inquisiciones del 52, pero no incluye textos publicados a fines del 51 y durante el 52. Otras inquisiciones comienza con La muralla y los libros, que no está en esta lista porque se publicó después. Esta es la letra de Borges con un orden posible para los ensayos, y los números, ya que habíamos publicado un epistolario de José Bianco y sabíamos que Bianco trabajó mucho con Borges en la organización de otras inquisiciones, los números tienen que ver con las páginas de Sur donde habían aparecido algunos de esos ensayos, ¿no? Entonces es una colaboración donde Borges hace una lista y Bianco va buscando los números de Sur supongo que para que alguien pase a la máquina desde las versiones publicadas. Hay textos, en esas listas hay textos anunciados que no se escribieron, que no existen, que no lo... Sí, la primera versión de Inquisiciones iba a incluir 2 o 3 ensayos maravillosos que no se incluyeron en el 25. El cielo azul es cielo y es azul, y Crítica del paisaje, de donde saco el título de Lo marginal es lo más bello. No se incluyen en Inquisiciones, no se sabe por qué. Es más fácil entender por qué Borges no publica en Inquisiciones su texto, que está en Textos Recobrados, 1919-29, Casa Elena, Estética del Lupanar en España. Ese texto lo suprime. Pero no sé por qué suprimió 2 de sus primeros y grandes ensayos filosóficos. El cielo azul es cielo y es azul, y Crítica del paisaje. Hay cosas descartadas, ¿no? Mucho. Pero bueno, ahora se ha publicado casi en totalidad. Vamos cerrando. Poco tiempo. Usaba además también los libros para guardar dinero, porque se lo cuenta a Bioy, que le dice en un momento que él metía el dinero en libros que tuvieran cierta relación con el dinero. The Golden Ball, le dice, de Henry James, de la Copa Dorada, ahí metía el dinero. Y le dice que la lotería lo guardaba en el libro de Dune, An Experiment with Time. Entonces dice que un experimento con el tiempo, ahí guardaba los billetes de lotería. Bianco hacía lo mismo. Bianco guardaba dinero en Cusó, pero después dijo que le fue mejor cuando comenzó a guardar dinero en Voltaire. Bueno, y me gustaría, ya que estamos sin tiempo, las cosas que descubrí y que cualquier lector descubrirá, bueno, cualquier lector no tan avisado como encontrará que Borges dibujaba y era un buen dibujante. Un camino que no pudo seguir después por la ceguera, pero que también antes es decir, no solo Nora Borges dibujaba, sino también él era muy bueno. Sí, el manuscrito del 46
viejo hábito argentino, que después se publica como Nuestro Pobre Individualismo, dibujos de cosas de la vida rural argentina del siglo XIX, un tintero de plata, velas, adornos para caballos, con la letra B y en reflejo. Y ese dibujo, ese manuscrito incluye uno de los dibujos conocidos, la hidra del dictador, porque el ensayo es un ensayo político escrito en el 46 y retocado hasta el 55, ¿no? Y aparecen Perón y Evita y Rosas y Marx y Hitler y Mussolini. Extrañamente, que realmente tendría que ser Francisco Franco, no es Franco, es Primo de Rivera. Hay una sustitución extraña. Qué bueno. Ya que estamos aquí. El Perón es reconocible por la gorra. Hay fotos de Perón con esa gorra. La Evita es como la cabeza principal de la hidra, con unas tetas que cuelgan hasta casi tocar las garras de la hidra. Mussolini está en la punta, al lado de Hitler, ¿no? Entonces, yo tengo una teoría y publiqué un articulito sobre eso, pero hay muchos más dibujos. En julio vi como 25 más que están en libros en los libros de un amigo de él. Yo tengo la teoría de que desde el inicio los hermanos decidieron no colisionar, y entonces Nora escribía, pero solo publicó notas de crítica de arte, y Borges en vida publicó un solo dibujo, pero dibujaba muy bien, mucho. Esos dibujos están no solo en los manuscritos y los cuadernos, están también en cartas. No se ha publicado todavía una edición de la carta, no sé si alcanzaremos a ver una, pero algunas de esas cartas tienen dibujos muy espectaculares. No sé si nos da tiempo para alguna pregunta o estamos ya contra el reloj. No, yo diría, como vamos a servir un vino, si quieren podemos hacerla Bueno, de manera informal, Perfecto. se van a inhibir menos. Bueno, muchísimas gracias.